Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos tienen al borde del asiento, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que nos ha tocado el corazón a muchos, algo que nos ha hecho suspirar y, seamos sinceros, también nos ha hecho desesperar un poquito. Vamos a desentrañar esos enigmáticos giros de la trama que, una vez más, parecen estar intentando separar a nuestra querida pareja, Cán y Demet. Sí, han oído bien. Esos momentos en los que la historia se complica, las circunstancias se tornan adversas y uno se pregunta, ¿será que esta vez sí van a lograrlo? Si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones de este fascinante universo, donde diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada silencio cargado de significado. Y es que, amigos míos, la relación de Cán y Demet es como una montaña rusa emocional, ¿no creen? Llena de altibajos, de momentos de pura felicidad que te hacen creer que nada puede salir mal, y luego, de repente, ¡zas!, una sombra se cierne y todo parece tambalearse. Es esa misma imprevisibilidad lo que la hace tan adictiva y a la vez, tan dolorosa cuando las cosas se ponen difíciles. No es una relación plana, no es predecible, y por eso nos atrapa tanto. Cada vez que pensamos que han superado todos los obstáculos, que su amor es invencible, la narrativa se encarga de recordarnos que siempre hay un nuevo desafío a la vuelta de la esquina. Y en este último tramo de la historia, hemos visto cómo se han intensificado las intrigas, cómo han surgido nuevos obstáculos, y algunos de ellos, la verdad, se sienten como si hubieran sido diseñados específicamente para poner a prueba su amor, para desafiar la solidez de su vínculo hasta sus cimientos más profundos. Pensemos, por ejemplo, en las manipulaciones sutiles. Esas que no son obvias a primera vista, pero que van minando la confianza, sembrando dudas en la mente de uno de los dos. A veces es un comentario sacado de contexto, una información filtrada de manera conveniente, o una persona que se presenta como un aliado pero que en realidad tiene una agenda oculta. Estos son los enigmáticos juegos que poco a poco van creando fisuras, como pequeñas grietas en un muro de roca que, con el tiempo y la presión, pueden llevar a un colapso total. Y lo más cruel es que a menudo Cán o Demet, al estar tan enamorados y enfocados en su felicidad, pueden no darse cuenta de la magnitud de estas manipulaciones hasta que es casi demasiado tarde. Es como si les pusieran un velo en los ojos, impidiéndoles ver la verdad que se esconde detrás de las apariencias cuidadosamente construidas. Son las palabras susurradas al oído correcto, las acciones interpretadas de la peor manera posible, los gestos que aislados, parecen inocuos pero que sumados, forman un patrón de sabotaje. Y no podemos olvidar las presiones externas. Porque, seamos honestos, en el mundo en el que viven, siempre hay intereses que chocan, rivalidades que se agudizan y personas que ven en su unión un obstáculo para sus propios planes. Ya sean rivales de negocios que buscan debilitar a uno de ellos, familiares con agendas contrapuestas que desean controlar su destino, o incluso viejas heridas que resurgen del pasado, estas fuerzas externas actúan como catalizadores de los conflictos, amplificando cualquier pequeña chispa hasta convertirla en un incendio. Y a veces estas presiones son tan fuertes, tan insistentes, que obligan a Cán y Demet a tomar decisiones difíciles, a sacrificar momentos juntos, o incluso a alejarse por un tiempo, creyendo que es lo mejor para ambos o para sus seres queridos. Es esa clase de sacrificio que duele hasta el alma, ¿verdad? Porque uno sabe que el otro está sufriendo, pero la situación les obliga a seguir adelante, a tomar caminos separados, a creer que esa distancia es un mal necesario para un bien mayor que, en el fondo, no están seguros de que exista. Además están las propias inseguridades que, como todos sabemos, son el caldo de cultivo perfecto para las dudas. A pesar del amor que se profesan, a veces, las experiencias pasadas, los miedos profundos o las inseguridades personales pueden ser explotados por esos enigmas que buscan separarlos. Un comentario bien intencionado pero mal interpretado, una reacción impulsiva nacida del miedo, o simplemente un momento de debilidad pueden ser magnificados y utilizados en su contra. Es ahí donde la fuerza de su vínculo se pone a prueba de verdad, porque deben ser capaces de reconocer y superar sus propias sombras para poder enfrentar juntos las que proyectan otros. No es solo una batalla contra enemigos externos, sino también una lucha interna contra sus propios fantasmas, contra los miedos que les susurran al oído que quizás no son suficientes, que quizás este amor es demasiado bueno para ser verdad y por lo tanto destinado a fracasar. Y lo que hace todo esto tan intrigante es que estos enigmas no son planes malvados y burdos. No.
Son mucho más sofisticados. Son golpes bajos que juegan con las emociones, con las lealtades y con los miedos. Son estrategias que aprovechan las debilidades humanas para crear la discordia. Y lo más preocupante es que a menudo, quienes orquestan estos planes se esconden en las sombras, moviendo los hilos sin que se les vea directamente. Esto hace que sea mucho más difícil identificarlos y combatirlos, añadiendo una capa de misterio a toda la situación. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? Son preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, intentando descifrar el rompecabezas, buscando indicios en cada diálogo, en cada mirada, en cada gesto que podría ser una pista o una distracción. Piensen en esos momentos de silencio incómodo, en esas miradas cargadas de reproche que no se dicen las palabras exactas, en esos malentendidos que parecen venir de la nada. Esos son los síntomas de los enigmas trabajando. Son las pequeñas grietas que, si no se reparan a tiempo, pueden convertirse en abismos insalvables. Y lo que más nos desespera es ver cómo Khan y Demet, que se aman tanto, caen en estas trampas. Es como si estuvieran atrapados en un laberinto diseñado por un genio maligno, y cada intento de salir los lleva de vuelta al mismo punto de partida, o peor aún, los aleja más el uno del otro. Vemos como una conversación que podría ser una oportunidad para aclarar las cosas se convierte en un campo de batalla de acusaciones veladas y silencios elocuentes. Es la frustración de ver a dos personas que se adoran sufrir por razones que a menudo son manipuladas o exageradas. Ahora, es importante recordar que no todos los obstáculos son necesariamente obra de terceros malintencionados. A veces, la vida misma nos presenta desafíos que ponen a prueba cualquier relación. La distancia, las diferencias irreconciliables, o simplemente el paso del tiempo pueden generar tensiones. Son las vicisitudes naturales de la existencia humana, las pruebas que todo vínculo afectivo debe sortear. Sin embargo, en el caso de Khan y Demet, parece haber un patrón recurrente de fuerzas externas que activamente buscan su separación, que orquestan situaciones para sembrar la discordia. Y eso, amigos, es lo que añade el toque de intriga y de thriller a su historia. No es solo una relación que atraviesa dificultades, es una relación que está siendo atacada, que está bajo asedio constante. Pero aquí viene la parte emocionante, la parte que nos da esperanza. A pesar de todos estos enigmas, de todas estas intrigas, de todas estas fuerzas que intentan separarlos, Khan y Demet han demostrado una y otra vez su resiliencia. Han superado momentos que parecían insuperables, han reconstruido puentes rotos y han fortalecido su vínculo ante la adversidad. Han demostrado que su amor no es frágil, que es capaz de resistir los embates más feroces. Y es precisamente esta capacidad de lucha, de amor incondicional y de fe en el otro lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Nos recuerdan que el amor verdadero tiene el poder de superar cualquier obstáculo, por muy enigmático y complejo que sea. Su capacidad para perdonar, para comprender las fallas del otro y para reafirmar su compromiso mutuo es un faro de luz en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que en las relaciones, especialmente en las que están bajo el escrutinio público o que implican intereses ocultos, es crucial mantener una comunicación abierta y honesta. Las dudas y los malentendidos son terreno fértil para los manipuladores. Si no se abordan a tiempo, si se dejan crecer, pueden convertirse en verdaderas murallas entre las personas. Segundo, confiar en la intuición es vital. Si algo no se siente bien, si hay una sensación persistente de que algo no cuadra, es importante prestarle atención. A menudo nuestro subconsciente capta señales que nuestra mente consciente aún no ha procesado. Y tercero, y quizás lo más importante, el amor verdadero se nutre de la confianza, del respeto y de la voluntad de luchar por la otra persona. No se trata solo de sentir amor, sino de actuar en consecuencia, de defender la relación ante las adversidades. Estos enigmas de Khan y Demet, lejos de ser solo un elemento dramático, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la verdad y sobre la fuerza del amor para superar las tinieblas. Nos demuestran que incluso cuando las fuerzas externas intentan separarnos, la conexión profunda y sincera puede ser un ancla poderosa. Nos enseñan que la comunicación es la clave, que la confianza es el cimiento y que la perseverancia es el motor que impulsa cualquier relación hacia adelante. Y mientras seguimos observando cómo navegan estas turbulentas aguas, no podemos evitar sentir esa mezcla de ansiedad y esperanza. Ansiedad por lo que les pueda pasar, por los nuevos giros que pueda tomar la historia, y esperanza de que, una vez más,
su amor prevalezca, demostrando que hay fuerzas más poderosas que la malicia y la manipulación. En resumen, hemos explorado cómo los enigmas en la trama, ya sean manipulaciones sutiles, presiones externas o inseguridades personales, están constantemente poniendo a prueba la relación de Khan y Demet, buscando separarlos. Hemos visto cómo estas intrigas juegan con las emociones y las circunstancias para crear discordia, utilizando cada grieta, cada fisura para intentar romper su vínculo. Pero también hemos resaltado la increíble resiliencia y la fuerza de su amor que les ha permitido superar estos desafíos, una y otra vez. Su historia es un recordatorio poderoso de que con comunicación, confianza y una voluntad férrea, es posible resistir incluso a las fuerzas más enigmáticas que intentan rompernos, que intentan destruir aquello que más valoramos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en el universo de Khan y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado algún otro enigma que haya intentado separarlos? ¿Cuáles son sus teorías sobre los orígenes de estas intrigas? ¿Quién creen que mueve los hilos detrás de escena? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada perspectiva aporta una nueva capa de análisis a esta fascinante trama. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Tenemos muchas más historias fascinantes y análisis profundos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.